Mario Villegas, Foucault útil para criticar los actos tiranos del Estado. Sábado 8 de octubre del año 2022. A continuación presento palabras con este título: Críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar actos tiranos. Críticas con el auxilio de Foucault. Presento palabras que nacieron de una investigación con la que quise saber qué dice Foucault de la biopolítica. Primero obtuve un total de 10 páginas que podemos oír en la segunda parte de este audio que difundo gracias a YouTube. En la primera parte de este audio que vamos a escuchar, presento el producto de la investigación, pero la presento incompleta. No obstante, la presento en primer lugar porque tiene el valor de ser un audio, es decir, una grabación. Vamos a escuchar una grabación, un audio que fue presentado en un coloquio que se llevó a cabo el 4 de octubre del año 2022. En la segunda parte, por la calidad de la grabación y por ser una grabación completa de la investigación de 10 páginas, y digo por la calidad de la grabación, presento la grabación hecha por vía de la computadora para presentar entonces la versión completa. Insisto, utilizando dicha herramienta. Como dije en el título, me motiva a hacer pública la investigación hecha. Me motiva esto: hacer críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar tiranos. Es decir, opino que debemos ser sensibles, debemos ser críticos cuando incurre el Estado en tiranía. Como introducción a los dos siguientes audios, en fin, no omito estas palabras de Michel Foucault. Abro comillas. No digo que la ley se borre ni que las instituciones de justicia tiendan a desaparecer. Cierro comillas, son palabras de Michel Foucault en la página 174. Y en otra parte de su libro Historia de la Sexualidad, abro comillas, nos dice Michel Foucault lo siguiente, abro comillas: el honor político del psicoanálisis y por lo tanto de Freud es haber sospechado de lo que podía haber en esos mecanismos de poder que pretendían controlar y administrar lo cotidiano de la sexualidad. A eso debe su psicoanálisis el haber estado en oposición teórica y práctica contra el fascismo. Cierro comillas, página 182. Creo que con esas palabras podemos introducirnos al germen de la posible crítica a la tiranía del Estado, en este caso en particular la tiranía practicada contra la libertad posible de ser vivida en la sexualidad. Pero hay otros casos de tiranía del Estado y menciona en este libro Historia de la Sexualidad lo que yo creo es tiranía, en algunos casos relacionada a la tiranía con la guerra. Dice, por ejemplo, Foucault, abro comillas: el Estado puede pedir a sus súbditos que tomen parte en la defensa del Estado, sin proponerse directamente su muerte, la muerte de los ciudadanos, que por ley hace que intervengan en el Estado. Es lícito para el Estado exponer sus vidas. En este sentido, ejerce sobre ellos el Estado un derecho indirecto de vida y muerte. Cierro comillas, página 163. Esto me lleva a que tengamos conciencia, conocimiento de que hay jóvenes y también mujeres que van a la guerra en contra de su voluntad y lo hacen por orden del Estado, ¿no? Las citas
Las citas son de este libro de Michel Foucault, que ya lo mencioné, pero lo repito: Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Bien, a continuación escuchemos las dos grabaciones. Como repito, la primera es una grabación en vivo, vamos a llamarle así. Escuchemos con atención. Buenos días, gracias Jesús R. Bucio, Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía. Hoy 4 de octubre del año 2022, siendo las 11 de la mañana, 11 minutos, les presento por vía de Zoom, así es que te pido por favor, Jesús, les presento mi ponencia. Te pido por favor compartir pantalla. A ver, vamos a tratar. Ya puede hacerlo tú. Ok. Mi ponencia tiene un subtítulo. El título es Foucault, Biopolítica, Notas, y el subtítulo es Críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar tiranía. Soy el maestro Mario Villegas González, estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy profesor en la UNAM y en la UAM. Y esta introducción es un resumen de una introducción de 59 minutos que está en YouTube, la pueden oír. El título de la introducción en YouTube es Mario Villegas Foucault, Introducción y el orden del discurso. También en YouTube, en una edición de 47 minutos, presento de una forma más extensa esta ponencia. Ustedes la pueden oír con este título: Mario Villegas Foucault, Biopolítica. A Michel Foucault lo podemos considerar el más importante teórico de este tema, la biopolítica. Quiere decir que hay otros autores, pero Foucault creo que es el más importante. Ese tema, la biopolítica, lo aborda en varios de sus libros, pero lo hace de un modo destacado en uno de los más relevantes: Historia de la Sexualidad, en el volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Por eso, porque creo que es el libro más relevante para este tema, redacté estas notas. El problema que presenta la biopolítica se deriva de la definición de la palabra biopolítica. Podemos aceptar que biopolítica es el poder político ejercido por el Estado en la vida de los ciudadanos a los que gobierna. Este poder político ejercido en la vida de los ciudadanos incluye muchas cosas, muchas conductas por parte del Estado. Entre ellas, la biopolítica incluye el derecho de matar o dejar vivir. Ante la biopolítica, y sobre todo por este derecho que se da el Estado de matar, surgen muchos problemas en la práctica del poder político del Estado que generan crisis en la conciencia moral de algunos ciudadanos. Me sumo a estos ciudadanos, puesto que creemos que en algunos casos el Estado viola la libertad de decidir de cada ciudadano. Es decir, estamos ante un problema o varios problemas si se adopta, por ejemplo, una postura anarquista moral como la que propone Sartre, y acerca de esta postura anarquista moral puede leerse un resumen de esta propuesta en Google. Puede leerse un texto con este título: Jean-Paul Sartre, Anarquía moral. La propuesta filosófica que hago en esta ponencia es la siguiente: invito a ustedes a que asumamos una postura crítica, y por postura crítica asumo dos definiciones: saber la verdad y criticar lo malo, o sea, indicar lo malo de algo, ¿no? Esa es una postura crítica. En este caso, invito a que asumamos una postura crítica ante la biopolítica cuando el Estado practica la biopolítica de manera tirana. Es decir, puede practicarla de manera no tirana. La cuestión es criticar cuando adopta la biopolítica de manera tirana. Por ejemplo, creo que es tirano el Estado cuando lo consideramos un Estado asesino.
tenemos un ejemplo en México, el 2 de octubre de 1968, pero más grave, de biopolítica tirana, es el nazismo y otros tipos de dictaduras. Obviamente, el Estado, cuando es tirano, no se reconoce a sí mismo como asesino o como tirano, puesto que argumenta, por ejemplo, que actúa de manera tirana porque es por razón de Estado, o se está viviendo un estado de excepción, o el Estado tiene el derecho soberano de matar, pienso en la guerra. Incluso en algunos países hay argumentos constitucionales, que fue el caso del nazismo, que justifican sus acciones. Y también muchos podemos decir que el Estado es maquiavélico, etc. El hecho es que hay actos tiranos en el Estado, ¿no? En cualquier Estado, en cualquier época, y en particular en el capitalismo. Pero también la biopolítica tirana se da en casos muy particulares, por ejemplo, cuando el Estado no autoriza la eutanasia. Es decir, yo estoy a favor de la eutanasia, pero el Estado no la autoriza. Por ejemplo, no la autoriza en los momentos finales de la existencia de alguien, cuando este alguien está totalmente atrapado por dos de los micropoderes, por ejemplo, la familia y el hospital, que usando toda la tecnología disponible le alargan al paciente la vida de manera innecesaria, con métodos de claro encarnizamiento terapéutico y de dudosa validez ética. Así entonces, estamos ante dos buenos ejemplos del peso del poder del Estado soberano, regulando la vida de los individuos y también la vida de cualquier individuo en particular. El punto es que yo creo que la vida no le pertenece al Estado, somos dueños de nuestra propia vida, y por lo tanto creo que el Estado no debe gestionar el momento, por ejemplo en el caso de la eutanasia no debe gestionar el momento de la muerte, y en el caso de la guerra pues tampoco. Creo que desde el punto de vista de la moral no está justificado el realizar cierto tipo, bueno, yo creo que ninguna guerra, ¿no? Se puede dialogar y llegar a consensos. Claro, en relación a la pandemia, por ejemplo, creo que también hay un poco de tiranía en el modo como se manejó la pandemia, y la prueba es de la tiranía es que dio resultado, y en este sentido pues hay que tener claras las cifras. Me refiero a que son aproximadas. La biopolítica dio resultado a más de 6 millones de muertos en la pandemia causadas por el COVID-19. Este total de muertos, 6 millones, corresponde al 18 de septiembre del año 2022. Respecto a este problema, que yo fui víctima del COVID, dos semanas hospitalizado, me llama mucho la atención que México ocupó el tercero o el cuarto lugar en el número de muertos, y creo que fue por la biopolítica, ¿no? Por la forma tirana como se dictaminó lo que se tenía que hacer, dando como resultado 329.896 decesos. De este tema también les invito a escuchar un audio en YouTube con este título: Mario Villegas por COVID, 329.896 decesos. Y este audio hace alusión a la importancia de la memoria, o sea, de recordar este hecho y otros hechos, ¿no? Nos puede parecer apasionante, al menos a mí me lo parece, el libro de Foucault, Historia de la Sexualidad, en particular el volumen 1, La voluntad de saber, y específicamente el capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿Por qué nos puede parecer apasionante? Por la riqueza de sus temas. A continuación, por cuestión de tiempo, solamente me ocupo de dos temas apegado a este libro, La Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5. Estos temas son la guerra y la sexualidad vistos desde el punto de vista de Foucault, y en particular vistos desde el punto de vista de la biopolítica. Veo yo, y creo que Foucault también, veo yo en la guerra un ejemplo del derecho de matar, ¿sí? O sea, la guerra es resultado del derecho que se da el Estado, por ejemplo, el Estado ruso y cualquier Estado que esté en guerra contra otra nación, se da el derecho de matar, y eso es resultado de la biopolítica, o sea, de
el ejercicio del poder político, ¿sí? Obviamente, desde Max Weber ya sabemos que tiene el Estado el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Hannah Arendt se pregunta si la política, más bien la guerra, es un fracaso de la política, y algunos vemos que, en mi opinión, la guerra es política por otro medio, ¿no? Pues es todo un tema para discutir. También en YouTube di mi opinión acerca de la guerra, no solo de la de Rusia contra Ucrania, sino de la guerra en general en la historia de la humanidad, y puede oírse este audio en YouTube. Mario Villegas opina: la guerra, ¿qué puede evitarla? Ante la guerra como derecho del Estado de matar y ante cualquier tiranía del poder político ejercido por la biopolítica del Estado, Foucault nos da esperanza respecto a hacer algo ante la tiranía del Estado y por lo tanto ante la biopolítica. Nos da esperanza cuando nos dice que ahí donde hay poder hay resistencia, ¿no? Esta frase tan famosa de Foucault, donde hay poder hay resistencia, está en este libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Hay que entender muy claro este concepto, el concepto de resistencia, y hay que entender, por lo tanto, que por supuesto Foucault no está diciendo que la palabra resistencia esté aludiendo a aguántate, no digas nada de lo mal que te están tratando, no critiques, no luches por tu libertad, no luches por tu dignidad. Él, no creo, invita a la pasividad, creo está a favor de luchar contra la tiranía, luchar contra el uso de inmoralidades y de ilegalidades. En particular creo que está contra la tiranía nazi. A él le tocó vivir el nazismo, su país fue invadido por los nazis, y por lo tanto también está en contra del fascismo, contra cualquier tipo de dictadura, y creo que contra cualquier conducta, pues la opción es resistir. Es interesante que se le atribuye a Foucault el resistir, o sea, una manera de resistir, dice él, implica resistir que el sujeto se tome como una obra de arte, ¿no? Esto se puede escuchar en este audio en YouTube, Michel Foucault, Biopolítica. Aquí está la liga, HTTPS, etc. Pero también en el caso de Foucault, pero también en el caso de de Foucault, resistencia es una invitación a que asumamos una conducta moral. O sea, resistir es asumir una conducta moral, obviamente basada en una ética crítica, yo diría en una ética liberadora, ¿no? No obstante, la existencia de alguna ética crítica o liberadora, las guerras son, o sea, la biopolítica es un hecho. Y bueno, incluso podemos pensar en el caso de México, además de 1968, en algo que se dio en llamar la Guerra Sucia, que se considera ocurrió de 1960 a 1980, en particular en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ¿no? Ante la guerra, y en particular ante las guerras, nos dice Foucault, nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX, e incluso salvando las distancias, nunca hasta entonces los regímenes habían practicado sobre sus poblaciones holocaustos semejantes, ¿no? Pienso en el holocausto judío, ¿no? En el holocausto causado por los nazis en su relación a los judíos. Dice Foucault, se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales, fue en tanto que gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer guerras, haciendo matar a tantos hombres. Y más adelante, dice Foucault, ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y utilidad. Un semejante poder debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, más que manifestarse en su brillo asesino. No tiene que trazar la línea que separa a los súbditos obedientes de los enemigos del soberano, sino que realiza distribuciones en torno a la norma, ¿no? Es decir, la norma la establece el poder. Para lograr todo eso, el apego de los ciudadanos a la norma, el Estado, por vía de la biopolítica, invade el espacio entero de la existencia humana
para lo cual el Estado recurre a normas del derecho, así por ejemplo el derecho constitucional que nos hace posible percatarnos de que la ley, dice Foucault, no puede no estar armada y su arma por excelencia es la muerte. Entonces, el Estado puede llevar a cabo la muerte, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, de quien se opone a la ley constitucional. Entonces, no son individuos los que deciden matar a las personas, no son individuos que rigen un Estado, sino que recurren a un artificio que es el derecho, y en particular el derecho constitucional. Pero la pregunta es, ¿en manos de quién está el derecho constitucional? Y es en manos del Estado, en manos de individuos que le llamamos la clase política, ¿no? Porque también es una cuestión de clases la existencia del Estado. Por lo tanto, la muerte aparece como una amenaza y como un hecho a quienes transgreden la ley. Así entonces, el Estado responde, dice Foucault, al menos a título de último recurso, con esta amenaza absoluta: poder matar. Lo ha hecho, por ejemplo, en las guerras. Es el capítulo de esta ponencia del que estoy hablando, un caso extremo de cómo es que mata el Estado, y lo digo claramente, las guerras es ese ejemplo, ¿no? Insistamos, la ley implica siempre la espada y no solo los códigos escritos. Un poder político semejante del Estado lo lleva a matar legalmente, o no, puede hacerlo abiertamente, y siempre va a procurar hacerlo discrecionalmente. Esta palabra es riquísima, discrecionalmente. Dice Foucault, un poder político semejante, para lograr sus fines, debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, y no solo manifestarse en su brillo asesino. Es decir, busca todos los vericuetos para justificar la muerte de los ciudadanos, ¿no? Tengamos presente que los gobernantes no son los que van a la guerra, ¿no? O sea, se manda a los ciudadanos, y desgraciadamente a jóvenes de 18 años o cercanos a esa edad. Así entonces, la biopolítica necesita de vigilar y castigar para lograr el control social en nuestra época a favor del capitalismo, a favor de conservar el sistema capitalista, etc. Recurre a vigilar y castigar, así por ejemplo con el panóptico. Es un concepto riquísimo en Foucault, que podemos entrar en contacto con él gracias a su libro Vigilar y Castigar. Perdón, maestro, ¿sí puede ir concluyendo? Sí, claro. El segundo tema importante es la sexualidad reprimida, por ejemplo, a través de tabús, de prohibiciones, y Foucault lo dice claramente. Nos han enseñado, dice en su libro El orden del discurso, que no se puede hablar de todo, que está prohibido decirlo todo. Uno sabe que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Sin embargo, nos damos cuenta por las obras de Foucault, en particular por los tomos a los que dio lugar el libro Historia de la Sexualidad, que él es un ejemplo de resistencia, o sea, sí habló, y en este caso de la sexualidad, y bastaría ver los títulos de los 4 tomos publicados, sobre todo el cuarto, Las Confesiones de la Carne, que habría que leer para ver hasta dónde fue capaz de hacer resistencia hablando de la sexualidad, ¿no? Dice en la contraportada del volumen 1 algo muy importante en relación a los 4 tomos, y leo esta contraportada del libro, ¿no? La idea de la sexualidad reprimida no es solo cuestión de teoría, es una cuestión que se lleva a la práctica. La teoría está en la biopolítica, ¿no? La afirmación de que la sexualidad nunca fue sometida con tanto rigor como en la época de la burguesía hipócrita va acompañada del énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre la sexualidad. Esta es la idea del libro de Foucault, y aquí es donde se vuelve crítico Foucault, es donde asume una postura crítica, y por eso decía yo que una posible definición de lo que es ser crítico es decir la verdad. En este caso, decir la verdad sobre la sexualidad es la forma como Foucault resiste al poder político, ¿no? De esta conjunción, la crítica, o sea, la teoría
y la práctica, o sea, la práctica política de Foucault. Recordemos que pues, él perteneció al Partido Comunista de Francia. Se deriva toda la postura de Foucault que nos transmite a través de sus obras, ¿no? La ponencia continúa, son 10 páginas. Me voy a la conclusión. Básicamente, la conclusión dice lo siguiente, que entre muchas otras conclusiones, creo que es importante esta. Si bien en el ejercicio de la biopolítica, como la ha estado practicando el Estado se da el derecho de matar, eso no significa que algunos ciudadanos no puedan llevar a cabo la violencia, ¿no? O sea, si bien la violencia es monopolio del Estado, pero pues es un monopolio legítimo, constitucional incluso, eso no cancela que algunas personas en la historia de la humanidad hayan llevado o puedan llevar a cabo la violencia. Ciertamente, esta violencia siempre va a ser considerada por el Estado algo ilegal, ¿sí? Sin embargo, no quiero ser hipócrita y ocultar precisamente una verdad. En la historia de la humanidad, y no estoy diciendo que lo hagan ustedes o yo, ha habido revoluciones que han cambiado las cosas, ¿no? Y por lo tanto estas revoluciones, pienso en las revoluciones, no digo ninguna, sí voy a mencionar la de 1789 en Francia, pues dan lugar a cambios en la sociedad. Ciertamente estoy a favor del diálogo, del consenso, de la democracia, y este consenso es bien importante y significa escuchar a las partes y llegar a acuerdos, pero más importante que los acuerdos es respetarlos, ¿no? Todo esto a favor de la libertad, de la salud, de una mejor alimentación, un mejor alojamiento, mejores servicios. Así entonces, dice Foucault, entendamos la vida como necesidades fundamentales, entendamos la vida como la realización de nuestra esencia concreta, como el cumplimiento de nuestras virtualidades, como la plenitud de todo lo que nos es posible. Poco importa si se trata o no de una utopía, tenemos ahí en lo que es la vida libre, tenemos ahí una razón para una lucha muy real, que obviamente debe ser colectiva, si bien de manera individual, según nuestra conciencia moral, podemos hacer resistencia, por ejemplo, haciendo de nuestra vida una obra de arte y también siendo morales, apegados a alguna ética, ¿no? A una ética a favor de la libertad. A mí me gusta mencionar a Sartre como un ejemplo de una ética de la libertad. Es decir, para el derecho constitucional, etcétera, la espada, la ley constitucional, son propias de gente que no ha evolucionado a favor de la moral libertaria, a favor de la conciencia moral, de educar en valores, y por lo tanto, mientras no exista esa educación o esa conducta ejemplar por parte de los gobernantes, tendremos presentes durante muchos años, y ya ha estado presente durante muchos años, este ingrediente lamentable que es la biopolítica, cuando es ejercida de manera tirana. Y debo terminar diciendo que también la biopolítica tiene lados positivos, o sea, lados que compensan o que regulan de manera favorable, de manera a favor del progreso, del bienestar, la vida en sociedad. Lo que estoy diciendo, y con esto termino, es que debemos ser sensibles a los momentos de tiranía del Estado, ¿no? Porque estos momentos de tiranía están mezclados con buenas acciones precisamente para tratar de ocultar las malas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pasemos a la segunda parte, la versión completa de la ponencia de 10 páginas. Escuchemos con atención. Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Filosofía, Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía 34, Coloquio Nacional de Filosofía, la enseñanza de la filosofía ante los retos de la ética aplicada y la bioética, coloquio del 4 al 7 de octubre de 2022, título de la ponencia, Foucault. Biopolítica. Nota subtítulo, Críticas al Estado cuando incurre en actos que podemos llamar tiranía, ponencia presentada por el maestro Mario Villegas González, estudiante de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor en la UNAM y en la UAM.
A continuación la ponencia en la versión del 4 de octubre de 2022, 10 de la mañana. Introducción. En YouTube presento una introducción a Foucault de 59 minutos, búsquese con este título, Mario Villegas. Foucault. Introducción y el orden del discurso. Además, también en YouTube, en 47 minutos presento este tema, la biopolítica, búsquese con este título, Mario Villegas. Foucault, biopolítica. A Foucault lo podemos considerar el más importante teórico de este tema, la biopolítica. Ese tema lo aborda en varios de sus libros, pero lo hace de modo destacado en uno de los más relevantes, Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida. Por eso, las notas que presento en esta ponencia solamente toman como referencia ese capítulo. Identificación del problema. Entre otras definiciones de lo que es la biopolítica, opino que podemos aceptar que biopolítica es el poder político ejercido por el Estado en la vida de los ciudadanos a los que gobierna. La biopolítica incluye el derecho de matar o dejar vivir. Ante ella el problema, entre otros problemas, que veo es la práctica de ese poder político suele generar una crisis en la conciencia moral de algunos ciudadanos, puesto que creemos que en algunos casos viola la libertad de decidir de cada ciudadano, es decir, estamos ante un problema o varios si se adopta, por ejemplo, una postura anarquista moral como la que propone Sartre. Puede leerse algo acerca de esa postura buscando en Google este texto. Jean-Paul Sartre. Anarquía y moral. Propuesta filosófica. Invito asumamos una postura crítica, saber la verdad, ante la biopolítica cuando el Estado la practica de manera tirana. Por ejemplo, creo que es tirano cuando lo consideramos un asesino. Verbi Gracia el 2 de octubre de 1968 en México, o más claro caso es el nazismo, obvio, el Estado no se reconoce a sí mismo como asesino cuando argumenta, por ejemplo, que recurrió a la razón de Estado o al estado de excepción, o a el derecho soberano de matar, o a argumentos constitucionales justifican las acciones, o a el maquiavelismo, etc. Esos y otros casos pueden ser casos de actos de un Estado tirano. Otro ejemplo de tiranía creo puede ser cuando a alguien no le autoriza el Estado la eutanasia, en los momentos finales de su existencia, cuando está totalmente atrapado por dos de los micropoderes, la familia y el hospital, que, usando la nueva tecnología disponible, le alargan la vida con métodos de claro encarnizamiento terapéutico y de dudosa validez ética. Así, estamos ante un buen ejemplo de peso del poder del Estado soberano regulando la vida de un individuo, vida que creo no le pertenece al Estado, por lo que creo no debe gestionar el momento de su muerte. Por eso pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de los Estados en el mundo ante más de 6 millones de muertos en la pandemia que causó el COVID-19? Total de muertos el 18 de septiembre de 2022. SIC. Durante 53 minutos hablo de los muertos en México en YouTube, búsquese con este título. Mario Villegas. Por COVID 329.896 decesos. La memoria. Es el total de muertos en México el 18 de septiembre de 2022, CFR. La jornada, desarrollo. Nos puede parecer apasionante el libro de Foucault Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, en particular el capítulo 5 Derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿Por qué? Por la riqueza de sus temas, por ejemplo, entre muchos otros temas, la guerra y la sexualidad. A continuación, en 2 partes, me ocupo de esos 2 temas. Primera parte, la guerra es ejemplo del derecho de matar de la biopolítica. Para Max Weber, el Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima. SIC. La guerra, fracaso de la política o política por otro medio. Acerca de la guerra en 23 minutos expresé mi opinión en YouTube. Mario Villegas opina, la guerra, ¿qué puede evitarla? Ante la guerra como derecho del Estado de matar, y ante cualquier tiranía del poder político ejercido por la biopolítica del Estado, nos dice Foucault. ¿Dónde hay poder hay resistencia? Son palabras de Foucault, las podemos leer en su libro, Historia de la Sexualidad. Volumen 1, La voluntad de saber, página 116, asterisco, claro, creo que está excluido el decir que Foucault nos invita a resistir como sinónimo de, aguántate, no digas nada de lo mal que te están tratando, no critiques, no luches por tu libertad, no luches por tu dignidad, el no creo invita a la pasividad, creo está a favor de luchar contra la tiranía, luchar contra el uso de inmoralidades y de ilegalidades, creo está contra la tiranía nazi, contra la tiranía fascista, contra la dictadura, contra
cualquier conducta que creamos tirana. Por eso en alguna parte podemos oír que para Foucault, resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Son palabras tomadas de YouTube, de este audio. Michel Foucault, biopolítica. Pero también es un acto de resistencia a la conducta moral, basada en una ética liberadora. Pienso en la Guerra Sucia, en México 1960 a 1980, dice Foucault. Nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX, incluso salvando las distancias, nunca hasta entonces los regímenes habían practicado sobre sus poblaciones holocaustos semejantes. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Fue en tanto que gerentes de la vida y la supervivencia, de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer guerras haciendo matar a tantos hombres. Página 165. Y más adelante dice Foucault. Ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y utilidad. Un semejante poder debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, más que manifestarse en su brillo asesino, no tiene que trazar la línea que separa a los súbditos obedientes de los enemigos del soberano, realiza distribuciones en torno a la norma. Página 174. Para lograr todo eso el Estado invade el espacio entero de la existencia, para lo cual el Estado recurre al derecho cuya cima es el derecho constitucional, y este derecho constitucional nos hace posible percatarnos de que, la ley constitucional, dice Foucault, la ley no puede no estar armada y su arma por excelencia es la muerte. Página 174. Entonces, el Estado puede llevar a cabo la muerte, pena de muerte, de quien se opone a la ley constitucional. Por lo tanto, la muerte aparece como una amenaza y como un hecho a quienes transgreden la ley. Así entonces, el Estado responde, dice Foucault, al menos a título de último recurso, con esta amenaza absoluta. Poder matar. Página 174. Lo ha hecho, por ejemplo, en las guerras. Insistamos, la ley implica siempre la espada y no solo los códigos escritos. Un poder político semejante del Estado lo lleva a matar legalmente o no, discrecionalmente, pero un poder político semejante, para lograr sus fines, debe calificar, medir, apreciar, jerarquizar, y no solo manifestarse en su brillo asesino. Página 174. Entonces, se ve ante la necesidad de vigilar y castigar, así, recurre a muchos medios, por ejemplo, el panóptico. C.F.R. de Foucault, su libro Vigilar y castigar. Segunda parte. La sexualidad reprimida es ejemplo de tiranía de la biopolítica. Antes del libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, Foucault expresó lo que podemos leer en su libro El orden del discurso. Dice él, en una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, uno sabe que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Página 14. Y entre aquello de lo que está prohibido hablar es de la sexualidad, prohibición establecida por la biopolítica del Estado. No obstante, Foucault vivió la resistencia, es decir, se dio la libertad de hablar de sexualidad en los 4 volúmenes de su libro Historia de la Sexualidad. Volumen 1 La voluntad de saber, publicado en 1976, volumen 2 El uso de los placeres, publicado en 1984, volumen 3 La inquietud de sí, publicado en 1984, volumen 4 Las confesiones de la carne, publicado en 2018. Se nos dice en la contraportada asterisco del volumen 1 de Historia de la Sexualidad. La idea del sexo reprimido no es solo cuestión de teoría. La afirmación de que la sexualidad nunca fue sometida con tanto rigor como en la época de la burguesía hipócrita, va acompañada del énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo. De esta conjunción parte la serie de análisis históricos de los que el tomo 1 del libro de Foucault, Historia de la Sexualidad, es la introducción. Foucault logra interrogar acerca de la sociedad que desde hace un siglo se fustiga ruidosamente por su hipocresía, habla con prolijidad de su propio silencio, se encarniza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes que la han hecho funcionar. No solo hay que presentar el panorama de esos discursos, sino el de la voluntad que los mueve y la intención estratégica que los sostiene. En fin, acerca del aparato de sexualidad,
que ha montado la biopolítica del Estado, incluso con auxilio del micropoder. Creo que las siguientes palabras resumen el capítulo 5, Derecho de muerte y poder sobre la vida, del libro Historia de la sexualidad. Leámoslas a continuación con gran atención. En la página 192, CFR, nos dice Foucault que se ha vivido un ascetismo cristiano prolongado, modificado, avariciosa y minuciosamente utilizado por los imperativos de la economía burguesa. Y allí donde nosotros vemos hoy la historia de una censura difícilmente vencida, se reconocerá más bien el largo ascenso a través de los siglos de un dispositivo complejo para hacer hablar de la sexualidad, para afincar en ella nuestra atención y cuidado, para hacernos creer en la soberanía de su ley cuando en realidad estamos trabajados por los mecanismos de poder de la sexualidad. Se le hicieron reproches a Freud acusándole de pansexualismo. En cierto momento se le objetó no solamente a Freud, también al psicoanálisis, pero aparecerán como ciegos quienes los formularon. Tradujeron los terrores de un viejo origen biopolítico tirano. Dice en la página 193, CFR, así entonces, el genio bueno de Freud colocó a la sexualidad en uno de los puntos decisivos señalados por el siglo XVIII, por las estrategias de saber y de poder. Así, Freud reactivó, con admirable eficacia, digna de los más grandes religiosos, de los directores de la ciencia de la época clásica, la necesidad de conocer la sexualidad. Con frecuencia se invocan los innumerables procesos gracias a los cuales el cristianismo antiguo nos había hecho despreciar el cuerpo, pero pensemos un poco en todas esas otras astucias con las cuales durante varios siglos se nos ha hecho repeler la sexualidad, y por las cuales se nos ha hecho valioso todo lo que de ella se dice, con las cuales también nos hemos visto ante la habilidad de desplegar todas nuestras habilidades para sorprenderla. Se nos impuso el deber de extraer la verdad con la cual se nos culpabilizó por haberla olvidado durante tanto tiempo, así esas astucias, que hoy merecerían causar asombro. Debemos pensar que, quizás un día, en otra economía de los cuerpos y los placeres, ya no se comprenderá cómo las astucias de la sexualidad y el poder que sostiene su dispositivo lograron someternos a esta astuta monarquía de la sexualidad hasta el punto de destinarnos ella a la tarea indefinida de forzar su secreto y arrancar a esa sombra las confesiones más verdaderas. CFR, páginas 193 a 194. Ironía del dispositivo, que nos hace creer que en él reside nuestra liberación, lo cual es una especie de feburda, ironía que se nos haga creer que los aparatos que controlan la sexualidad están contribuyendo a nuestra libertad cuando precisamente sucede todo lo contrario. CFR, página 194. Para lo que sigue, remito a la página 175, CFR. Invito a que entendamos como vida digna la vida en que ejerzamos el derecho que tenemos a satisfacer las necesidades fundamentales, y entre ellas el derecho a la sexualidad. Es decir, tenemos entonces la necesidad de luchar por una plenitud de lo posible. La vida es mucho más que el derecho que da el Estado. Entonces esta lucha por la dignidad se volvió una apuesta a favor de afirmar nuestro derecho natural, el derecho al cuerpo, a la salud, a la felicidad, el derecho a la subjetividad, a la satisfacción de necesidades vitales. Este derecho natural está más allá de todas las opresiones y las alienaciones, es decir, más allá de la enajenación, más allá de la biopolítica. Ante ello, la cuestión es esta: debemos estar conscientes de esos nuestros derechos y practicarlos. Conclusiones. Una conclusión, entre muchas, que creo importante es esta: si bien en el ejercicio de la biopolítica, como la ha estado practicando el Estado se da el derecho de matar, eso no significa que algunos ciudadanos no puedan llevar a cabo violencia, pero la de este es una violencia ilegal que rompe con el contrato social. El contrato social dice: renunciamos a hacer violencia a cambio de que todos los ciudadanos renuncien y delegamos ese monopolio de la violencia al Estado para que haga justicia. Pero el Estado suele incurrir en tiranía, dictadura, fascismo, nazismo u otra equivalencia. Para su preservación, y por lo tanto para la preservación del capitalismo, el Estado, con la biopolítica, suele recurrir a la proliferación de las tecnologías que invaden el cuerpo, la salud, la manera de alimentarse y alojarse, es decir, suele intervenir en las condiciones de vida, en el espacio entero de la existencia, suele violar la libertad, ante lo que podemos invitar a una vida moral, a hacer de nuestra vida una obra de arte, inventarnos día a día. Otra conclusión creo que puede ser esta: la página 175 me lleva a formular esta pregunta: ¿cuál es una vida digna? Respondo: el derecho a una vida libre, el derecho natural a mi cuerpo. En esa página dice Foucault: entiendo la vida como necesidades fundamentales, esencia concreta, cumplimiento de sus virtualidades, plenitud de lo posible. Poco importa si se trata o no de una utopía, tenemos ahí una razón para una lucha muy real. Página 175.
lucha a favor de la vida libre, de la vida digna. Pero, la biopolítica toma también la vida como objeto político, pretende controlarla. Entonces, tenemos por un lado al Estado ejerciendo la biopolítica y por otro lado a la resistencia buscando la vida digna, la vida libre. Entiendo entonces la vida humana como algo mucho más que el derecho que tiene el Estado sobre ella, de ahí la resistencia contra la tiranía del Estado, a favor de la libertad, la salud, la felicidad, la satisfacción de las necesidades más allá de todas las operaciones y alienaciones del Estado practicando la biopolítica tirana. Y si digo que la biopolítica suele ser tirana es porque el Estado suele también ser benigno. Cuando este es tirano se trata entonces de luchar para encontrar lo que uno es, y todo lo que uno puede ser según el derecho natural, dice Foucault. Tan incomprensible para el sistema jurídico clásico. Página 176. Es decir, para quien requiere en una mano la espada y en la otra la ley constitucional, el Estado, por lo tanto, para quien no avanza a favor de la moral y requiere de la tiranía como ingrediente de la biopolítica, está mezclada con buenas acciones para tratar de ocultar las malas. Anexo. 1. Paul-Michel Foucault nació en Francia, en Poitiers, el 15 de octubre de 1926, murió en París el 25 de junio de 1984, fue uno de los principales escritores del estructuralismo, murió a los 57 años de edad. Graduado como psicólogo y filósofo, rechazó las etiquetas de postestructuralista y posmoderno, que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad. Lo consideró principalmente un arqueólogo crítico del saber y del poder político. Transitó, principalmente, por el existencialismo sartreano, el marxismo, fue miembro del Partido Comunista de Francia, al cual renunció, hasta lograr un modo de pensar original e independiente. 2. La noción de biopolítica aparece en Foucault a partir de 1974, por primera vez en El nacimiento de la medicina social, que es una conferencia pronunciada en Río de Janeiro. Encuentra una formulación más articulada en el capítulo 5 Derecho de muerte y poder sobre la vida, de su libro, Historia de la sexualidad volumen 1. La voluntad de saber. Y hace un análisis extenso en estos cursos en el Colegio de Francia. A. Defender la sociedad, 1975. B. Seguridad, territorio y población, 1977. C. Nacimiento de la biopolítica, 1978. Cursos publicados en calidad de libros. Además, también habla de biopolítica en este libro póstumo, 1994. Escritos esenciales. Estética, ética, hermenéutica. Podemos acceder a ellos en PDF en Internet. 3. El Estado posee el monopolio legítimo de la violencia. Max Weber, Sic. Bibliografía. Asterisco 1. Paul-Michel Foucault. Histoire de la sexualité. 1. La volonté de Savoy. París, Editions Gallimard, 1976. Todas las citas textuales de esta ponencia son de esta edición, Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, traducción de Ulises Guiñazú, Mex, siglo XXI, séptima. Edición, 1981, 194 páginas. 2. Paul-Michel Foucault. El ordre du discours. París, Editions Gallimard, 1970, El orden del discurso. Traductor, Alberto González Troyano. Mex, Tusquets Editores, colección, Fábula, 2010, 76 páginas.